0,3%, es el índice que más se deja. Saludamos a Rafael Damborenea. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel, y muy buenas tardes, Marta. Bueno, ¿cómo estás viendo esta sesión, tanto europea como estadounidense? Si echaste también, me imagino, un vistazo a la asiática. ¿Hay o no hay temor a contagio por Evergrande? Estamos viendo la resaca de la cuádruple hora bruja del viernes. Estamos viendo la reducción del riesgo ante lo que puede venir con la Reserva Federal esta semana. ¿Qué factores tienes tú dentro del análisis? Pues la verdad es que cuando se alcanzan estos niveles y esta complacencia por parte de los inversores, yo pienso que cualquier excusa puede ser buena para una corrección. De todos modos, no hay que olvidar que la caída del S&P 500 desde máximos es de apenas un 4%. Hemos arrancado ahora la sesión, como dices, en negativo, pero bueno, que estamos hablando todavía de una consolidación, y como dije hace unas semanas, el nivel de corto plazo a vigilar es ese mínimo en la zona pues de más o menos los 4.352 puntos. Si se produce un cierre por debajo, ya podríamos hablar de corrección y de cambio de tendencia, pero insisto, en el muy corto plazo. No sé si estas caídas van a ser el pistoletazo de salida a un desplome, pero bueno, egoístamente creo que al mercado le podría venir bien, sobre todo a los principales índices de Wall Street, depurar esos excesos de los últimos tiempos, y pienso que la anomalía sería que siguiésemos subiendo en vertical de aquí a final de año. Explicaciones para estas caídas, pues lo has comentado. Nos podemos agarrar a lo que más nos guste, el tambaleo de Evergrande, la decisión sobre aumentar o no el techo de gasto en Estados Unidos, ese miedo a la estanflación. Vemos que es un término muy de moda ahora mismo entre los inversores, aunque las previsiones de crecimiento son positivas y se espera que se mantengan en 2022. Recordemos que debería darse una desaceleración, que por otro lado pues puede ser normal dentro de una fase económica expansiva, y que además se mantenga esa subida generalizada o sostenida de los precios, como ya comentamos hace unas semanas. Así que bueno, puede ser normal la volatilidad que estamos viendo, ¿no?, en los últimos días en la bolsa. Bueno, Rafa, hablamos de ese miedo, ese temor que hay en los mercados financieros sobre el colapso de la compañía china de Evergrande. Tenemos sobre la mesa ya, bueno, las primeras declaraciones, por ejemplo, de la agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings. Dice que ese colapso, ese posible colapso de Evergrande, pues que tampoco traería una avalancha de quiebras, pero que tampoco supondría, por ejemplo, pues las consecuencias que puede tener, lo compara con cuando se lanza una piedra al agua, las ondas tan pequeñitas que puede llegar a formar. La cuestión un poco es si tenemos tan interiorizado que Evergrande finalmente va a colapsar. ¿Estamos dando por hecho que el gobierno chino, Xi Jinping, no va a rescatar esta compañía? Parece que el mercado sí que da por hecho esta afirmación. Sí, tenemos un caso pues tipo Lehman Brothers. Era la marca de real estate más valiosa del mundo, la segunda promotora inmobiliaria de China, y hemos visto cómo ha perdido prácticamente la totalidad de su valor en bolsa. Así que, primer consejo, que algo haya caído más de un 90% no significa que no puede caer más. Así que, bueno, yo sería prudente, intentaría mantenerme al margen, aunque como has comentado, ¿no?, pues parece que no va a pasar nada porque la van a rescatar desde Pekín. Yo no estaría tan seguro, así que me mantendría al margen desde el punto de vista inversor. Volviendo a lo que es la cotizada, principal error que ha cometido Evergrande, en mi opinión, pues es ese que Peter Lynch, histórico gestor de fondos de inversión, acuñó con el término de diversification, es decir, diversificarse para mal. Se ha endeudado muchísimo para estar presente en muchos rubros de actividad que poco o nada tienen que ver con la promoción inmobiliaria, que es su actividad recurrente. Se ha metido en temas de vehículos eléctricos, en temas de salud, gestión de recursos naturales, como es el caso del agua. Se ha metido en el fútbol. Fruto de todo esto, ha terminado por arrastrar una deuda enorme repartida entre las diferentes divisiones, y es una deuda que mantiene con más de un centenar de entidades financieras, y ahora nos encontramos con que llega el final de año, tiene que afrontar vencimientos de deuda, y es ya cuando saltan todas las alarmas. Tiene un pasivo de unos 254.000 millones de euros, unos 300.000 millones de dólares al cambio, solo tiene 14.000 millones de dólares en caja. Esto significa que si calculamos el ratio de caja puede hacer frente a apenas el 5% de sus obligaciones. Así que estamos ahora mismo ante la inmobiliaria más endeudada del mundo, y el problema es el mismo que han tenido otras promotoras u otras constructoras en su momento. Me viene el caso pues de Martín Safadesa durante la burbuja inmobiliaria en España. Prácticamente la totalidad del activo corriente de Evergrande está formado por proyectos inacabados, que primero hay que ver
cuándo se van a vender, si es que se venden, y lo segundo es a qué precio se van a vender. Yo lo que he podido leer es que estos proyectos inacabados pueden tardar en venderse unos 3 años. Estos proyectos constituyen el 70% de su activo y además el terreno en donde han llevado a cabo estos proyectos están ubicados en ciudades de categoría 2 y 3. Todo lo que no sea una ciudad de categoría 1 en China implica que no tiene ningún tipo de influencia internacional y un área metropolitana mucho más reducida. Así que ya se está viendo cómo están intentando vender apartamentos o plazas de aparcamiento con descuentos de hasta un 50%. Así que bueno, pues la situación de liquidez es lamentable, es muy dramática e insisto, como he comentado anteriormente, antes las compañías chinas crecían hacia afuera y si quebraban, pues bueno, las dejaban quebrar porque eran compañías que, digamos, se habían ido un poco del país. El problema de Evergrande es que se ha hecho precisamente grande y poderosa en China y si ahora quiebra, pues las repercusiones ya van a ser en el interior de sus fronteras, va a ser en su economía local. Así que bueno, sí puede haber cierta duda, ¿no?, sobre si al final el gobierno de Pekín decide rescatarla, pero aún así, insisto, yo no me la jugaría a estar dentro ahora mismo de la compañía. Bueno, pues anotado queda ese análisis explicando, ¿no?, los fallos que ha habido en torno a Evergrande. Rafa, si me aguantas un segundo, me parece que tenemos a Marta Iser desde la Bolsa de Madrid, que también tenía una pregunta para ti. Marta, ¿estás con nosotros? Estoy con vosotros, Raquel. Muy buenas tardes. Si me escucháis, creo que sí. Planteo la pregunta a Rafa. Bueno, después de ese análisis sobre la situación que estamos viendo en Evergrande, también estamos vigilando muy de cerca los movimientos hoy a la baja en algunas materias primas. También a estos movimientos se les está dando como justificación la perspectiva de incumplimiento de la gran deuda que tiene en estos momentos Evergrande sobre sus espaldas. Estamos viendo una liquidación, por así decirlo, en los mercados financieros, tendencia de los inversores a huir de estas materias primas. Estamos viendo un mayor refugio, por ejemplo, ahora en el dólar, que está operando hoy al alza y de hecho, bueno, pues llamaba la atención algunos niveles que veíamos, por ejemplo, en los precios del cobre cayendo a mínimos de un mes. Lo tenemos ahora mismo al cobre en los $9.420. También estamos viendo caídas en el níquel, está recortando más de un 1,7% y por otro lado, pues el índice dólar ahora mismo está repuntando un 0,16% en el nivel de 93,32. ¿Cómo explicamos los movimientos que estamos viendo hoy en las materias primas? ¿También le damos la justificación de Evergrande o se están produciendo por otros motivos? Pues bueno, como has comentado, estamos viendo caídas en los principales productores de materias primas. Aquí en el caso de la bolsa española estamos viendo en ArcelorMittal, en Acerinox, en Repsol. También es verdad que es una sesión marcada por el rojo, así que yo creo que ninguna compañía se está librando y en el caso de las que están más expuestas a las materias primas puede ser porque están digiriendo eso que comentó el primer ministro chino durante el fin de semana cuando dijo que China va a utilizar herramientas de mercado para tratar de estabilizar los precios, así que entiendo un poco esa preocupación de las compañías cotizadas dedicadas a este sector porque se han juntado muchas cosas de golpe, ese debilitamiento de los indicadores adelantados de China, el caso de Evergrande, ese miedo a una desaceleración a nivel global, los recortes de la producción del acero y bueno, todo ello ha creado un caldo de cultivo que ha terminado por tener un impacto negativo en términos de sentimiento, especialmente pues en las compañías mineras. Ahora bien, creo que esto puede ser un alto en el camino. Ya hablamos hace unas semanas de la increíble revalorización que han tenido las materias primas a lo largo del año, con esa excepción de los metales preciosos. Ya dijimos pues que la plata, el paladio, el platino no lo estaban haciendo especialmente bien y estamos viendo, ¿no?, las consecuencias que esto tiene en nuestro día a día. El precio del cobre se ha duplicado, aunque ahora habías comentado que estaba en mínimos de un mes. En consecuencia, los costes de la construcción han crecido un 13% en nuestro país, tenemos unos fletes por las nubes, tenemos un acero que se ha disparado más de un 70%, de hecho hay empresas, ¿no?, en el sector de la construcción que están operando con pérdidas en la ejecución de contratos públicos solo por ese extraordinario encarecimiento de las materias primas, así que aunque veamos caídas, creo que no le vendría mal al mercado de materias primas una cierta estabilización para no acabar estrangulando pues esa recuperación económica, ¿no?, a la que estamos asistiendo. Pues Rafa, una última cuestión, ya saliéndome un poco del tema que estábamos comentando contigo, sí quería preguntarte por el otro lado, por el lado de las subidas que estamos viendo hoy dentro del IBEX 35, ¿qué pasa con IAG? ¿Algo a destacar al respecto dentro de pues esas compañías que sí que están subiendo? En el caso de Amadeus, AENA, subidas un poco menores, pero IAG disparado un 10%. ¿Algo reseñable dentro de la compañía?
Yo creo que no, ya lo comentamos hace tiempo con todas las ligadas al sector turístico, es verdad, ¿no? Pues que tenemos ahora prácticamente pues, a la totalidad del selectivo en rojo, y hay algunas que se salvan, pero no creo que haya nada reseñable, y es más, yo creo que ya desde hace tiempo pues el mercado lleva tiempo, ¿no? Descontando que tarde o temprano todas estas compañías, IAG, Amadeus, AENA, pues irán ganando tracción, ¿no? Conforme se vayan eliminando las restricciones y la economía pues paulatinamente vaya mejor. Pues Rafael Damborenea, muchísimas gracias por acompañarnos durante estos minutos. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.